Bueno chicos, buenos días. Vamos a hablar un poquito acerca de osteopenia y osteoporosis. Ahora la osteopenia ya se le conoce como masa ósea baja. Y sobre todo cuáles son las alternativas terapéuticas. Este es un complemento del tema de climaterio y menopausia que me parece que es importante que ustedes conozcan. ¿Qué es la osteoporosis? Bueno, pues es una enfermedad esquelética caracterizada por una resistencia ósea disminuida y esta resistencia ósea disminuida aumenta el riesgo de fractura. Esto es lo importante. Entonces, ¿es importante que una paciente tenga alta o baja masa ósea? Claro que lo es. Siempre es bueno que la tenga más alta. Pero lo que importa es el balance global para su riesgo de fractura. ¿Qué es una fractura osteoporótica? Es aquella fractura ocasionada por un traumatismo de bajo impacto, o sea, que nosotros bajemos un escalón y al pisar, pum, nos fracturemos. Eso es una fractura, que sea de, menos, de caída de la estatura de un paciente o de una paciente. Si tú tienes un accidente automovilístico y tienes una fractura por alto impacto, pues eso no se considera una fractura osteoporótica. El riesgo de fractura osteoporótica viene determinado por algunos factores. Uno es la densidad mineral ósea, pero también tiene que ver con la calidad de la microarquitectura que tiene el hueso. O sea, las trabéculas que forman el hueso tienen un componente orgánico y tienen un componente de calcificación. Entonces estos deben de estar adecuadamente correlacionados para que el hueso sea al mismo tiempo fuerte, pero flexible. Si tú tienes un hueso que sea muy fuerte, pero que sea frágil, entonces ese hueso es como cristal y se puede romper. Si tú tienes un hueso que tiene una buena matriz orgánica, pero no está bien calcificado, bueno, pues también se puede romper. Entonces tienes que tener un balance adecuado en esos dos factores. ¿Cuál es el panorama? Bueno, es un panorama bastante desalentador. Sufrirán una fractura por osteoporosis en promedio el 30 al 50% de todas las mujeres durante el transcurso de su vida. Evidentemente, esto se va a acentuar conforme avanza la edad en la posmenopausia y del 15 al 30% de los hombres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para manejar al paciente con osteoporosis? Pues primero tenemos que identificarlo. ¿Cómo se hace la identificación? Se hace a través de estudios. Lo primero es hacer una buena historia clínica, siempre identificando los factores de riesgo. Lo siguiente es hacer una densidad mineral ósea. Y al final podemos echar mano de algunos algoritmos que podemos obtener de manera gratuita, por ejemplo el algoritmo FRAX, que es un algoritmo promocionado o bueno, realizado por la Organización Mundial de la Salud y que ustedes ponen así FRAX en internet y les sale. Y lo que te permite el FRAX es establecer el riesgo de fractura, sobre todo es muy útil en aquellas pacientes que tienen masa ósea baja. Y que tú tienes duda de si les debes dar o no tratamiento. Las que son osteoporóticas van directo a tratamiento. Las que están normales en general no lo requieren por densitometría. Pero si tú tienes una paciente que tiene una densidad mineral ósea con masa ósea baja, lo que antes conocíamos como osteopenia, tienes que decidir qué tan agresivo vas a hacer en tu tratamiento y el algoritmo lo que hace es correlaciona la densidad mineral ósea con las características personales de la paciente y nos da un riesgo específico para esa paciente que nos permite decidir si darle o no tratamiento. Lo siguiente es seleccionar el tratamiento. Tienes que ver cuál es tu objetivo, prevenir fracturas, por supuesto, pero fracturas vertebrales, fracturas no vertebrales, fracturas de cadera, etc. Evidentemente, el medicamento ideal sería que aquel que pudiera prevenir todos los tipos de fracturas de una manera eficiente. Pero a veces tienes que tomar decisiones para enfocarte a ciertas áreas específicas de la mujer. La duración de tratamiento es un tratamiento largo, mínimo 3 años. A veces se tiene que descansar y luego reiniciar y tienes que ir evaluando con densitometrías cuándo lo suspendes y cuándo lo reinicias, si es que esto fuera necesario. El seguimiento, sobre todo por la adherencia. Los medicamentos para osteoporosis tienen varias desventajas. Número uno, son caros. Número dos, no presentan un beneficio evidente a aquella paciente que no se ha fracturado. Entonces, si tú llegas con un médico y te hace un diagnóstico y te dice que requieres tomar tratamiento porque tu riesgo de fractura es alto, pero tú no has tenido ninguna fractura y te da un medicamento que es caro y que a veces tiene efectos secundarios y que no te está dando para ti como paciente un beneficio directo, simplemente la disminución del riesgo de fractura, porque ni siquiera te van a decir, el médico no te puede decir que con eso no te vas a fracturar, te dice que va a disminuir tu riesgo de fractura. Entonces eso hace que lo abandones. Por eso es necesario estar siguiendo a los pacientes de una manera regular, cada 6 meses, para poder volverles a insistir en los riesgos de que puedan fracturarse por sus características personales y en el beneficio que les está dando el tratamiento. Y otro también punto importante es que todos los tratamientos para osteoporosis se deben de acompañar con calcio y vitamina D. Desde ese punto de vista, el calcio y vitamina D no son un tratamiento para osteoporosis, son una condición necesaria para toda paciente, en nuestro caso que abordamos hoy,
peri, posmenopáusica, que se les debe dar de rutina como un suplemento, y aparte se les debe de dar el tratamiento si es que son candidatas a ello. Entonces el darle calcio y vitamina D a una paciente ya debe ser una condición, salvo que tengan una contraindicación. En cuanto a los factores de riesgo de fractura, bueno, tenemos factores de riesgo alto, o sea que son más importantes, edad mayor a 65 años, un índice de masa corporal muy bajo, aquí las delgaditas son las que tienen el problema, antecedente personal de fractura, un antecedente familiar de fractura, madre o padre con fractura de cadera, la utilización de corticosteroides por más de 3 meses, por ejemplo, aquellas pacientes que tienen algunas enfermedades reumatológicas también y que lo utilizan, la predisposición a las caídas. Yo sé que esto parece un poco obvio, pero sí, efectivamente, las pacientes que tienen algún problema, por ejemplo, oftalmológico, de coordinación y se caen más, tienen mayor riesgo de fractura. De riesgo moderado, el tabaco y el alcohol, la presencia de menopausia precoz, porque esto hace que tengan una menor exposición a estrógenos y como vimos en la clase de climaterio y menopausia, es un factor de riesgo para deterioro de masa ósea. La presencia de amenorrea primaria o secundaria, porque también eso habla de una falta de exposición. Enfermedades y fármacos, hay algunas enfermedades, problemas de tiroides, de paratiroides, enfermedades reumatológicas que pueden ocasionar por ellas mismas o por el tratamiento que se les da, osteoporosis secundaria. Y factores relacionados con caídas, ¿no? Que es lo que mencionábamos acerca de factores visuales, factores de coordinación, etcétera. Un riesgo de fractura lo vamos a establecer cuando existen 2 o más factores de alto riesgo o 1 o más factores de riesgo incluyendo la densidad mineral ósea. Otros factores, otras enfermedades y fármacos que pueden ocasionar un aumento de riesgo de fractura son estos, ¿no? Yo había mencionado algunos, pero aquí estamos. Anorexia nerviosa, esto es una disminución evidentemente en la ingesta y en el procesamiento de los nutrimentos que requerimos para mantener un hueso sano. Enfermedad inflamatoria intestinal, otro problema de absorción. Parkinson, Cushing, distrofia muscular, algunas enfermedades reumatológicas. Y en azul, algunos medicamentos, y esto es importante, ¿no? La utilización crónica de inhibidores de bomba de protones, que los usamos de rutina y sin ningún control muchas veces. Los inhibidores de aromatasa, que son medicamentos más selectivos para condiciones ginecológicas y oncológicas. Inhibidores de recaptura de serotonina, corticosteroides, etc. Entonces, todos estos son factores que debemos de interrogar. ¿Cuáles son los paradigmas en el manejo de la osteoporosis? Bueno, de acuerdo a la Fundación Nacional de Osteoporosis de los Estados Unidos, pacientes que tengan esos factores de riesgo debemos de tamizarlas. Mayores de 65 años, peso bajo, antecedentes de familiares de fractura y tabaquismo. El algoritmo FRAX, que es lo que yo les mencionaba, tiene este objetivo: evaluar el riesgo absoluto de fractura a 10 años. Se puede hacer en hombres y mujeres desde los 40 hasta los 90 años. Se puede hacer, que esto es bien interesante, fíjense, con o sin densitometría mineral. Entonces, si tú tienes una densitometría, eso te afina el diagnóstico, pero incluso si tú no tuvieras el estudio, simplemente con traer tu celular, red o una conexión a internet, puedes hacerle el cálculo de riesgo a tu paciente y ver si es una paciente potencialmente candidata a tratamiento. Está establecido para diferentes países, o sea, está estandarizado para México en este caso. No nos da puntos de corte, solo nos habla un poquito de cuál es la idea de cómo debemos de tratar o no, porque cada paciente tiene su punto de corte, dependiendo de características, cada paciente no, cada país tiene su punto de corte, porque cada país tiene características diferentes en cuanto a población de riesgo de osteoporosis. Incluso se involucra la raza, la exposición a sol, etc. Lo que nos da es un porcentaje de fractura de cadera y un porcentaje para fractura mayor. Y así es como ustedes lo van a ver en internet. Entonces es un cuestionario muy sencillo, pones arriba el nombre de la paciente, te hace algunas preguntas. Aquí te dice el año, el mes y la fecha de nacimiento, lo llenas, el peso de la paciente, la estatura en centímetros y si tiene o no estos factores de riesgo. Fractura previa, familiar fracturado de cadera, o sea, padre o madre, fumadora, uso de corticosteroides, artritis reumatoide como antecedente, osteoporosis secundaria ya diagnosticada, alcohol 3 o más unidades por día y aquí si lo tienes pones la densidad mineral ósea. Le pones aquí calcular y te va a dar este riesgo. Entonces, dependiendo del corte de cada país, por ejemplo, en México a veces utilizamos un corte para fractura de cadera de lo que sea mayor de 3%, valdría la pena valorar el tratarlo, o lo que sea mayor del 10% para fracturas mayores. Pero esto cambia de país a país y en algunos libros pueden encontrar que es 20 y 3, por ejemplo. Entonces, ya que lo llenaste, el anterior, de aquí, sería una paciente que tiene un alto riesgo de fractura, fíjense, más de
3% a 10 años de probabilidad de fractura de cadera. Esta es una paciente que hay que tratar. Y en el caso de esta, es una paciente que a lo mejor tiene masa ósea baja, ¿sí? Y entonces tiene un porcentaje de riesgo de fractura de cadera a 3 años de 0.5 y de fractura mayor de 2.3. Esta paciente de entrada no es candidata a tratamiento para osteoporosis. Bueno, pues ya sabemos aquí un poco que las pacientes van avanzando y a veces se hacen ellas solitas el FRAX cuando están muy bien enteradas. Esto no es malo, pero también siempre todo lo que haga la paciente en cuanto a obtención de información siendo positivo debe ser aterrizado por nosotros como médicos. ¿A qué pacientes hay que tratar? O sea, ¿cuáles serían las candidatas a tratamiento? Fíjense, y esto es importante. Una paciente que haya tenido una fractura por traumatismo de baja intensidad, o sea, una fractura que nosotros consideremos osteoporótica, independientemente del resultado que tenga por densitometría. Si consideramos que tuvo una fractura por fragilidad o de baja intensidad, hay que darle tratamiento. Una paciente que tenga, de acuerdo a los criterios de densitometría, menos de 2.5 desviaciones estándar de densidad mineral ósea. Esta es una paciente que tiene por diagnóstico densitométrico osteoporosis y hay que darle tratamiento. O una paciente que tenga un algoritmo FRAX con alto riesgo de fractura a 10 años, utilizando los cortes que les mencioné, 10% para fractura mayor, 3% a 10 años para fractura de cadera. Una paciente, un cuarto escenario, es una que tenga cáncer de mama y que tenga tratamiento con inhibidores de aromatasa. Perdón, aquí se me encimó un Es lo malo de estar grabando la pantalla, chicos. Y bueno, las mujeres premenopáusicas que tengan score Z bajo y que tengan algún proceso asociado para producción de osteoporosis secundaria, uso de glucocorticoides, Cushing, anorexia, etc. Ahora, ¿qué es un score T y qué es un score Z? Si ustedes ven una densitometría, lo que podemos observar es que hay una columna que dice score T y score Z. El score T lo que significa es comparar el estado del hueso de la paciente con el escenario ideal de calidad de hueso, o sea, pacientes jóvenes de entre 28 y 30 años de su misma edad, de su mismo sexo y que no tienen problemas de hueso. El score T, en cambio, Z, lo que hace es compara a la paciente con su grupo de edad, o sea, yo me comparo con cómo están los huesos de los demás pacientes de mi edad. Entonces el score T me sirve para compararme con lo ideal y el score Z me sirve para compararme con el deterioro normal que van teniendo todos los seres humanos, hombres y mujeres, conforme avanza la edad. Entonces, esto nos da conclusiones interesantes. O sea, a final de cuentas, nosotros, una paciente con un score Z que sea alterado y que sean premenopáusicas, nos hablaría de que a lo mejor tienen una osteoporosis secundaria, potencialmente, y entonces habría que darles tratamiento. El que utilizamos nosotros de rutina en nuestra consulta, ustedes, médicos generales, etcétera, es el score T. Ahora, ¿cómo las tratarías? Lo primero es darle medidas generales. Ejercicio, disminuir el riesgo de caídas, cosas tan sencillas como ir a la casa de la paciente y indicarle que debe de quitar alfombras, que debe de quitar filos o mover los muebles para tener corredores de acceso buenos, debe tener instalación de barandales, sobre todo en pacientes de tercera edad, adultos mayores. Entonces esto puede evitar caídas y disminuir las fracturas. Entonces es importante el que nosotros mejoremos la calidad ósea, pero también es importante que protejamos a la paciente contra caídas. El indicarle interconsulta con el oftalmólogo, con el optometrista para que les dé ayuda en el caso de tener problemas visuales, eso también puede ser adecuado. Nutrición adecuada, yo he mencionado, siempre un suplemento de calcio y vitamina D, una buena ingesta proteica para mejorar la calidad de la matriz orgánica del hueso. Corregir hábitos tóxicos, o sea, bajarle al alcohol, no fumar. Y los tratamientos farmacológicos, hay medicamentos que funcionan a base de inhibir la pérdida de hueso. O sea, el hueso siempre tiene un balance entre producción, o debe tener un balance entre producción y pérdida. Siempre se está formando hueso nuevo y destruyendo hueso viejo, y entonces eso hace que el hueso se mantenga sano. Entonces lo que hacen los antirresortivos es disminuyen la pérdida ósea y permiten que, o le dan espacio, que el hueso construya su propio nuevo material. Los anabólicos, por otro lado, lo que hacen es construyen hueso nuevo, aumentan la función de producción ósea. Entonces, ninguno de los dos es por definición mejor que el otro.
Hay otros que son de acción mixta. Aquí mencionaba yo ranelato de estroncio, pero el ranelato de estroncio ya no está en venta porque tenía un aumento de riesgo cardiovascular y eventos trombóticos que ya no fue permisible, entonces lo suspendieron. Entonces actualmente lo que tenemos es otras opciones, ahorita las voy a mencionar. ¿Cuáles son los grados de recomendación para utilización de medidas no farmacológicas? Fíjense bien, o sea, a todas las pacientes les debemos de dar calcio más suplemento de vitamina A todas les debemos de dar ejercicio, tienen muy buenos grados de recomendación. A todas les debemos de dejar evitar que fumen, no tanto el que reduzcan alcohol no está tan demostrado, pero sabemos que ayuda. Y protectores de cadera, por supuesto que funcionan en mujeres y hombres de edad avanzada para disminuir el riesgo de fractura. El abordaje terapéutico de la paciente también depende de la edad de la paciente. No es lo mismo una mujer en la transición menopáusica que está teniendo síntomas climatéricos a una mujer en la posmenopausia tardía. Entonces, más o menos así es como nosotros lo iríamos distribuyendo. Fíjense, si nosotros hablamos de una mujer perimenopáusica, podemos valorar la posibilidad de utilización de un SERM, que es un modulador selectivo para receptores de estrógenos. En la clase de climaterio mencionamos que, por ejemplo, el basedoxifeno tiene un efecto positivo sobre hueso. Entonces, si tú unes un SERM a estrógenos, pues en esa paciente le estás dando terapia hormonal, le quitas los síntomas y aparte le proteges su hueso. Ese es el escenario ideal para una paciente de esas características si es candidata. Cuando una paciente avanza en edad y tiene un factor de riesgo de fractura progresivamente más elevado, la primera línea de tratamiento es la utilización de inhibidores del ligando RANK. Son anticuerpos monoclonales. El que está en venta en México es denosumab. Entonces lo que hace el denosumab es un anticuerpo que funciona sobre los mecanismos de inhibición para la resorción ósea, y entonces, por decir así, evita que se pierda hueso y se crea hueso nuevo al mismo tiempo. Otro grupo muy muy importante es el de los bifosfonatos. Los bifosfonatos eran era el grupo de primera elección hace años hasta que llegó el denosumab. Bifosfonatos hay 4 en México: alendronato, risedronato, ivandronato y acerosoledrónico. El alendronato, el risedronato y el ivandronato hay vía oral, y vía intravenosa hay el ácido soledrónico, y también vía subcutánea hay ivandronato. Entonces aquí lo que cambia es la vía. Todos tienen una muy buena función sobre hueso, son antirresortivos, mejoran la calidad ósea, disminuyen el riesgo de fractura, unos con un poquito menos de demostración en cadera que otros, pero en general todos lo hacen bien. Lo que hacen es inhiben la función osteoclástica, tienen un costo un poco menor que el denosumab, que es el de primera elección en este caso. Y por otro lado tenemos aquí, yo había mencionado el ranelato de estroncio, ya táchenlo. Esta es la aquí desde hace un par de años y entonces todavía aplicaba, pero ya no aplica. Y la teriparatide, que es la aparatormona. La aparatormona es un formador de hueso, es muy efectivo para pacientes que ya tuvieron fractura previa, para pacientes que no han respondido adecuadamente a este grupo de medicamentos. Es potente, pero tiene el problema del costo. Entonces, es el más caro de todos, es la paratormona, luego sigue el denosumab, luego nos vamos un poco más baratos hacia bifosfonatos. Y bueno, pues esto también tiene que impactar sobre la decisión terapéutica. Y ahora vamos a hablar un poquito por separado de cada uno de ellos. La terapia hormonal sustitutiva o terapia hormonal en la menopausia disminuye el riesgo de fractura vertebral y no vertebral de una manera importante, pero ojo, otra vez, como vimos en climaterio y menopausia, esto no se lo vamos a dar a una paciente que tenga 75 años. Esto es para las perimenopáusicas o menopáusicas tempranas, antes de los 60 o antes de 10 años de haber llegado a la menopausia. Entonces, si nosotros logramos tener una paciente que cumpla las características y con esto le quitamos los bochornos y al mismo tiempo le protegemos su hueso, pues entonces estamos en un muy buen escenario. El raloxifeno y el basedoxifeno, que son moduladores selectivos para receptores de estrógeno, protegen hueso. Si tú das el raloxifeno solo, vas a tener el problema de que te causa bochornos, aumento de riesgo trombótico, etc. Pero si tú das, por ejemplo, el basedoxifeno asociado a estrógenos, pues entonces tienes las ventajas de los estrógenos, no te da esas molestias, sí te aumenta también el riesgo trombótico igual que pero te previene hueso y sobre todo no te estimula en mama. Bueno, nada más para comparar raloxifeno con basedoxifeno. Bifosfonatos, potentes inhibidores de resorción ósea, ¿sí? Reducen la actividad de osteoclastos y aumentan la apoptosis. Se dan vía oral, tienen algunos efectos secundarios, sobre todo dispepsia, a veces están contraindicados en pacientes con úlcera activa, etc. Estas son las dosis, 70 miligramos a la semana. Por eso se han espaciado las dosis en bifosfonatos. Antes eran diarias al inicio y ahora se dan cada semana, cada semana
cada mes y este se da 5 miligramos anual intravenoso. Se da en infusión y es también adecuado. No es como a veces la gente les va a llegar a decir, es que es la vacuna contra la osteoporosis. No, no es la vacuna contra la osteoporosis, pero sí es un medicamento que como se da anualmente, pues a veces así se ha conocido, pero ya sabemos es un bifosfonato. Y por último, el denosumab, que yo mencioné, es un anticuerpo monoclonal, tiene alta afinidad por el ligando RANK. Este se aplica una vez cada 6 meses, subdérmica, y tiene un efecto sobre hueso también muy, muy interesante, ¿no? En cuanto a disminución de riesgo de fractura de cadera, fractura de coles, etc. Esto ya lo mencioné. Análogos de la PTH también tienen un importante impacto sobre disminución de riesgo de fractura, pero mencioné son muy caros y en general se utilizan en pacientes de manera mucho más seleccionada. Estas son las demostraciones de eficacia antifractura. Fractura vertebral, lo han demostrado prácticamente todos. Fractura no vertebral, prácticamente todos. Y fractura de cadera, solo estos. ¿Sí? Entonces, para que ustedes también hagan su diferenciación. Ahora, ¿cómo deben de monitorizar al tratamiento? Bueno, al principio, cuando una paciente llega y es candidata, le pueden también realizar una prueba de vitamina D para ver si tiene niveles bajos de vitamina D y suplementárselos. Hay que darles calcio en estas dosis, vitamina D, estas son las dosis de 800, pero el calcio, la vitamina D se puede dar a dosis mucho más altas, pero estas son las que utilizamos actualmente. Y el seguimiento, control de adherencia al tratamiento, porque otra vez los medicamentos son caros, causan efectos secundarios, no dan un beneficio directo que la paciente pueda observar, entonces siempre es importante el estarla monitorizando al respecto. También se puede utilizar a veces terapia combinada y secuencial, o sea, a veces se da un antirresortivo y luego se da un osteoformador y luego se refuerza con un antirresortivo. Eso depende de cada una de las pacientes. Las duraciones de tratamiento, fíjense, son tratamientos largos, 5 años inicialmente y se les puede dar luego un descanso. Ya no utilizamos tanto llevarlas hasta 10 años, las manejamos de 3 a 5 años y luego les damos un descanso de bifosfonatos. Lo mismo ocurre con soledronato, que es un bifosfonato. El denosumab hay experiencia publicada hasta 7 años. El denosumab tiene el detalle de que una vez suspendido debes de dar otro de refuerzo porque si no empieza a bajar la masa ósea. Por lo tanto, las conclusiones: siempre identificar a los individuos en riesgo, hacerles su densidad mineral ósea, su historia clínica y su FRAX, modificar los hábitos nocivos, corregir vitamina D y calcio, seleccionar una terapia que sea la adecuada en cuanto a eficacia, seguridad, conveniencia, preferencia del paciente y costos. Y la elección del tratamiento: agentes de primera línea, entonces mencionamos denosumab, ¿sí?, alendronato, risedronato, soledronato y ivandronato, que son los bifosfonatos. Pacientes de muy alto riesgo, teriparatide o que ya se hayan fracturado, y luego ya de segunda línea tenemos estos. Ivandronato, aquí yo veo que lo pusieron de segunda línea, sí, efectivamente, pero lo que pasa es que este es solo mensual y a veces tiene una adherencia al tratamiento muy alta, entonces eso también hay que evaluarlo. Y bueno, pues siempre hay muchas formas de cuidar los huesos, ¿no? Entonces, esta es la clase del complemento de osteoporosis para la clase de menopausia.